Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes en este día maravilloso. Estamos estudiando una serie llamada Mi identidad en Cristo y ya descubrimos que nosotros por Dios somos amados, somos perdonados y es en base a ese mismo amor de Dios. Hoy vamos a estar estudiando una nueva identidad. Y para ello quiero invitarle entonces a que usted tome su Biblia. Es importante la palabra de Dios para que con ella nosotros podamos conocer aquellas verdades que vienen del Padre y nuestro cuaderno de apuntes para que en él podamos plasmar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nuestro corazón. El día de hoy descubriremos que usted y yo somos redimidos y justificados. Pues bueno, estudiamos entonces qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios a través de estas dos palabras. Redimir significa liberar a alguien del pago de una deuda, aunque el costo de esto sea muy alto. En otras palabras, significa un rescate. Y esto es lo que nosotros hemos recibido de Dios. El Padre pagó un precio muy alto, la vida de su propio Hijo, para liberarnos a nosotros de aquella esclavitud que teníamos en el mundo. Es decir, Dios pagó un precio por nuestro rescate. Acompáñame a la palabra de Dios, al libro de Efesios en el capítulo 1. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a irnos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tan sobreabundante es su amor, que con la sangre de su Hijo, Dios borró nuestros pecados y nos salvó. El día de ayer que estábamos estudiando del perdón, pudimos entender que Dios borró nuestros pecados. Y aquí añade algo más. Es por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que usted y yo tenemos perdón de pecados porque han sido borrados y tenemos salvación. Y es que no hay redención posible fuera de Jesús. Es solo por su sangre. Y más bien nosotros debemos entender que no se trata de la sangre física como tal, sino del acto que conllevó. Es decir, se entregó, murió y derramó hasta la última gota de su sangre. Pero es el acto mismo de su muerte, de su entrega en aquella cruz. Acompáñame también al libro de Éxodo, capítulo 6. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, el capítulo 6, el versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Es importante entender que su poder y su mano, Dios mismo, su poder y su mano, las usa para librarnos de la esclavitud y para llevarnos a la libertad. Es Dios mismo quien actúa. No es por mérito del hombre, no es por ganancia del hombre, no es con consecuencia de actos del hombre, no, es por Dios. Y entonces nosotros debemos entender que esto nace del mismo corazón de Dios, porque fue Dios quien pagó un precio por nuestro rescate. Fue Dios quien envió a su Hijo, y es que es por medio de su sangre que nosotros hoy tenemos perdón y salvación.
pero entonces es por su poder, su mano poderosa, aquella que nos libró de la esclavitud. Acompáñenme también, querida familia, al Evangelio de Marcos y veamos qué es lo que hace Jesús, a qué vino Jesús precisamente. Marcos capítulo 10, versículo 45, la palabra de Dios dice así: porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Qué maravilloso lo que el Señor Jesús vino a hacer, y es a entregarse. Este pasaje dice que Jesús no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, y Él vino a dar su vida como rescate por muchos. Jesús entonces vino a libertarnos. Jesús vino a rescatarnos. Qué maravilloso es Dios, que cuando no somos merecedores de nada, se entregó por completo. Vino y dio su propia vida para rescatarnos. Vino y entregó su propia vida para demostrarnos el amor del Padre. También somos justificados. La palabra justificados tiene que ver con la justicia. La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque pone al pecador en una relación correcta con Dios, correcta con el Padre. No porque nosotros como pecadores lo merezcamos, no porque merezcamos una nueva relación, sino es que es gracias a Cristo, a causa de Cristo, quien con su muerte sacrificial hizo expiación de pecados. Acompáñeme al libro de Romanos en el capítulo 5, el versículo 9. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: así que, mucho más habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Este pasaje de Romanos dice que nosotros hemos sido justificados. Justificados quiere decir declarados justos por Dios. Y una persona justa es una persona inocente. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios usted y yo hemos sido justificados. Que delante de Dios usted y yo hemos sido declarados inocentes. En nuestra cabeza hay un letrero que dice inocente. Y entonces Satanás no puede apoderarse de nosotros, porque no le pertenecemos, porque no hay un letrero sobre nuestra cabeza que diga culpable, es decir, de quien podría adueñarse, pero sí hay un letrero que dice inocente, es decir, que ya hemos sido justificados. No hay nada en nosotros de lo cual sea una pertenencia para el enemigo, sea una pertenencia para Satanás. Y esto es a causa de la sangre de Jesús, que hemos sido declarados justos y hemos sido declarados buenos. Es maravillosa la obra que Dios hace en nuestras vidas. Usted y yo somos redimidos y justificados, cosa que en el mundo no podemos hacer, cosa que en el mundo no podemos encontrar, porque en el mundo lo único que encontramos es culpabilidad. Acompáñenme también al libro de Hechos, en el capítulo 13. Vamos, querida familia, al libro de Hechos, en el capítulo 13, el versículo 39. Sigamos descubriendo esta maravillosa identidad del ser justificados. El versículo 39 dice lo siguiente: y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Qué hermoso! Jesús es aquel que perdona los pecados. El que crea en Jesús queda libre de culpa. Y a causa de esto es declarado justo. Algo que en la ley judía, basada en la ley de Moisés, nunca se podía hacer. No es posible ser justo bajo la ley de Moisés, pero si hay alguien que vino a perdonar los pecados, y quizás por esa misma razón lo condenaron, quizás por esa misma razón lo crucificaron, pero es que Jesús es Dios. Y Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dios es quien puede perdonar nuestros pecados. Entonces, en Él somos justificados en base
a creer en Él. Acompáñeme también al libro de Romanos, el capítulo 3. Volvamos al libro de Romanos, pero al capítulo 3, versículo 24 y 25. La palabra de Dios dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. La palabra de Dios realmente es maravillosa, y ese acto de nuestro Señor Jesús aún mucho más. Dios nos declara inocentes del delito de haberlo ofendido. Que vaya que sí es fuerte, que vaya que sí es grande, y añade algo más: gratuitamente. Es por gracia. Eso dice la palabra de Dios, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que no nos costó un centavo, que no nos costó una acción, sino que fue gratis. Y gratuitamente borró nuestros pecados gracias a Cristo. Por Cristo nuestros pecados han sido borrados, para que Jesús sufriera mi castigo, el que yo merecía, y que de esa forma entonces se extinguiera el enojo de Dios contra cada uno de nosotros. Su sangre y la fe nos salva de la ira divina. Familia, entonces es bueno entender que hoy tenemos una identidad en Jesús. A causa de aquel sacrificio en la cruz, usted y yo hemos sido rescatados. Es decir, se pagó un precio por nuestras vidas. Somos rescatados gracias a la sangre de Jesús. Y gracias a aquel acto maravilloso, y por aquella sangre y por el acto de la fe, usted y yo hemos sido declarados justos, inocentes, justos y buenos en Jesús. Entonces podemos decir que Dios nos ama de manera impresionante. Dios ha demostrado su gran amor hacia nuestras vidas, todo el tiempo derramando su amor, entregándonos su perdón, rescatándonos, pagando un precio y declarándonos justos, declarándonos buenos. Es impresionante cómo Dios piensa en nosotros. Querida familia, el día de mañana estaremos estudiando una nueva identidad. Que el Señor continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.